Arquitecto y trabajar acá es, más que nada me acentuó algo que significa lo que es poner idea en la arquitectura, que es algo que no todo el mundo lo hace, poner idea y poner compromiso en la arquitectura. Después si las cosas salen serias o no, pero cómo jugarse por algo que uno entiende que está en lo correcto. Yo fui alumno de Javier desde Diseño 1, ¿no? Desde que tenía 18 años y de alguna manera son mis maestros. Empecé a conocer a los socios de Javier y bueno, y acá estoy. Sigo con ellos, pegadísimo. ¿Con quién te enganchás? Con Jujo. ¿Por qué te enganchás con Jujo? Porque al menos fue mi docente, fue todo, mi cátedra de diseño fue de 1 a 5, él todo. Aparte uno lo ve ahí, después entra acá, un poco de mitificación, ¿no? Y bueno, te digo, es parte de mi vida, concretamente de mi vida cotidiana, de hace 17 años. Es muy importante para mí. Es un buen lugar para estar si uno quiere llegar algún día a ser un arquitecto. ¿No lo sos? Ser un arquitecto, en otros términos, no en el término recibirse y tener un título, que creo que eso es bastante simple, pero ser un arquitecto. ¿Su manía son los barquitos? Mi manía son los barquitos y las caras, los barquitos, los barcos. Siempre es una especie de acorazado, ¿entendés? Una especie de acorazado con cosas de ciudad arriba, una mezcla así, los barcos. ¿Y los hombrecitos que nos enseñan en la Los facultad? hombrecitos que nos enseñan en la facultad, mis hombrecitos son siempre los mismos, que son unos hombrecitos que señalan además. Siempre me ha gustado que alguien señale, ¿no? Tengo toda una serie de hombrecitos que señalan. Pero su obsesión no pasa por dibujar personas. Pasa por dibujar caras. Son unas caras que son así, que van saliendo como de la lapicera. Hágame una definición suya que yo la pueda entender. Brevísima. Brevísima. Bueno, radio, lápiz gordo, aunque en este momento esté con la lapicera, y dibujos chiquitos, muchos dibujos chiquitos. Esto es como yo me veo a mí mismo, ¿no? O sea, está la radio prendida. El estudio empieza en el 56, entre el 56 y el 60. En el 60 empieza casi este estudio, ¿no? ¿Los personajes? Concursos, los personajes. ¿Quiénes son? Javier Sánchez Gómez, Flora Mantiola, Fina Santos, Pecherski, Nucho Pecherski, que se muere a los 28 años, y Rafael Viñoli. Rafael Viñoli y Nucho Pecherski, alumnos de Javier y Flora, alumnos míos. Fina Santos, arquitecta compañera mía. En 1992, Flora, Fina, Javier y yo. Y en el interín no me acuerdo en qué año se incorpora como asociado Salaberry, que es el que se ocupa básicamente de toda la control y dirección de obras y demás. Es el tipo de la obra, digamos. Empecé con el arquitecto Solsona en el curso de ingreso de la facultad, éramos compañeros. Vimos todos los exámenes juntos y ahí empezamos. Desarrollamos toda la facultad juntos y antes de recibir empezamos a trabajar juntos con un concurso con otra gente que después se desapareció del equipo y empezamos con un concurso importante que habíamos ganado antes de recibirnos. Era un compañero más grande de Solsona y de Sánchez Gómez. De los dos fui alumna. ¿Y de ahí a la sociedad directamente? No, no. Poco tiempo después me invitaron Solsona me invitó a hacer un trabajo.
el secreto para tener más de 20 años en sociedad con las mismas personas? Yo creo que el secreto es, primero, tener una única obsesión, ¿no? Que es este tema de la arquitectura. Y después no estar preocupados porque la arquitectura se transforme en una profesión específicamente remunerativa. Si te da plata, bien, y si no te da plata, también. No, que digamos haber podido un grupo, digamos, persistido durante tantos años, donde a todos nos pasan cosas, como personas nos han pasado tantas cosas, en este país han pasado tantas cosas, y tratando de defender, digamos, siempre como un tema de cultural y de experimentación de la arquitectura. Bueno, yo creo que eso finalmente es un gran mérito nuestro, en eso no soy modesto. Márqueme etapas correspondientes con las décadas. 60. Bueno, el 60, pura creatividad, ¿no? Es cuando producimos un poco antes la Biblioteca Nacional, los concursos, que empezamos a sacar los segundos y terceros premios. Nosotros no sacábamos nunca primeros premios, siempre sacábamos primero y segundo, segundos y terceros. El 60. Fines del 60, 66, 67, Banco Municipal, primera obra importante que conmueve un poco al panorama arquitectónico de Buenos Aires. Comienzan entonces las obras. ¿Es la obra que le da identidad al estudio esa? Esta es la obra que le empieza a dar identidad al estudio. Digamos, es la obra que más queremos también, creo, por lo menos la que más quiero yo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por lo del ladrillo de vidrio? Por lo del ladrillo de vidrio y por el hecho de que es una obra que se hizo en 6 meses, que fue una idea que se materializó inmediatamente, que nos fuimos a vivir a la obra casi todos, ¿entendés? Que la obra la resolvimos en la obra, que hicimos los muebles, los escritorios. Entonces fue una obra clave para nosotros, porque fue una obra que nos permitió poner todas estas ideas, muchas ideas límites, en condiciones de que se hicieran. Y además nos permitimos una limitación a nosotros mismos, que es no tirar el edificio abajo, que era una posibilidad, y meternos adentro del edificio viejo. Visto 20 años después, es lo que hace todo el mundo ahora. El Banco Ciudad, me olvidé del Banco Ciudad, realmente. Esa me llega al corazón. El Banco Ciudad me llega al corazón. Acá el Banco Ciudad, seguro. Bueno, volvimos a la pregunta anterior. ¿Por qué le llega al corazón el Banco Ciudad? No, porque es una idea. A mí me llegan las ideas al corazón, digamos. Es una idea concretada, una idea de muchas cosas, pero una idea que está más allá de ciertos cánones conocidos. Es una cosa dentro de una cosa. Es como el barquito dentro de la botella. Es la caja de ladrillo de vidrio metida adentro del edificio preexistente que se respetó bastante. Así de simple. Así de simple. Diseñaron todo, hasta los ceniceros. Todo, hasta los ceniceros. ...60-70 son 10 años de mucha producción. Está la UIA en ese periodo, ¿entendés? Hay otros concursos, ganamos la Goethe, que después se va haciendo mucho más lentamente en el tiempo, aparecen en algunas casas importantes. Pero es el periodo donde materializamos las ideas del estudio, las ideas creativas del estudio, ¿no? Teníamos una polenta en ese momento impresionante. Y eran más jóvenes. Teníamos otra edad. Oye, la Casa de la Lucila. Me gusta mucho la Casa de la Lucila. ¿El partido? El partido es como de esta especie de... una evolución como de la arquitectura de la tierra, como de la continuidad, de la recuperación... Digamos, sería como la teoría de Corbusier de la recuperación del suelo, L'Étoile Jardin de Le Corbusier, digamos... O sea, la recuperación del suelo como uso, pero digamos en una óptica absolutamente diferente, que es como la continuación del pasto en un lote chico,
que entonces toma de 20 por 20 más o menos, que tomaba todo su tamaño. Nuevamente había una instancia que se reunificaba todo el lote original, que es esta planta aérea que se puede visualizar desde el corazón ahí de la casa. 80. Bueno, 80 es el periodo también, continuamos con la misma, una vez que entramos en esa... Vuelvo un minuto, yo creo que del 60 al 70 pasa un fenómeno importante, que antes lo había comentado contigo. Nosotros somos un equipo de trabajo que sin un background económico, quiere decir que entramos de golpe a competir con los grandes estudios en ese momento. Ese es el periodo del 60-70. Ya en el 70 seguimos, en el 70 viene la televisora, las canchas de fútbol, Manantiales, la Torre Redonda, 70-80, todo ese tiempo. ¿Entendés? ¿Una obra del 80? Una obra del 80, Fate, por ejemplo, que es toda esta obra casi 80, 82, 83, bajo tierra. No, Fate es 85. Una obra del 80, ¿qué te voy a decir? Manantiales empieza en el 80. En el 90 se empieza a caracterizar porque empiezan a aparecer nuevamente proyectos interesantes y algunos proyectos que van a ser bastante novedosos. ¿Cuál fue la mejor década del estudio? Esta. ¿Esta? Sí. Bueno, amplíeme un poquito. Porque me parece que es como haber capitalizado una experiencia y me parece que el estudio sigue manteniendo mucha fuerza y muchas ganas de hacer cosas. Entonces, siempre me intriga lo que estamos haciendo. Hay un grado de incógnita y de desafío que me hace pensar que esta es la mejor. Le voy a hacer una pregunta que por ahí tiene que ver con lo personal. Tal vez sea la pregunta más personal de las preguntas profesionales. ¿Qué es un partido? Yo creo que un partido es la idea dibujada. Como si vos me dijeras qué es la música. En un momento dado la música la tenés que dibujar. O sea, la tenés que escribir de alguna manera para poderla reproducir. Un partido es la idea dibujada, que no tiene reglas, no tiene códigos y que no tiene escala. Es un dibujo que a vos te dispara el resto de las secuencias, de las ideas que vienen detrás. Un ideograma. Un ideograma. Me parece que es una buena manera de decirlo más modernamente. ¿Y por qué cuesta tanto aprender el concepto de partido? Y porque implica un proceso de síntesis muy grande. Entender cuál es el problema esencial de un tema implica conocerlos todos, haberlos sintetizado y haber tomado posición con respecto a eso, ¿no? Y recién entonces surge un partido. Y por eso es tan difícil, porque casi es toda la arquitectura hecha en un pequeño cosito así que después se podría inflar y hacerse la arquitectura. Sí. Es difícil. Yo creo que es una forma de encarar la arquitectura que en algunos momentos ha sido puesta en crisis, sobre todo en los últimos años, en los cuales se ha desvalorizado un poco el concepto de partido en relación a un proceso mucho más de elaboración de situaciones, de suma de situaciones, ¿no? Nosotros en general hemos trabajado siempre en base a partidos. Nosotros cuando trabajamos juntos y que a veces nos vamos desviando de la primera idea, salimos, alguien sale y trae un papelito y dice, pará, un cachito, no te olvides que habíamos acordado esto, acá está el partido. Entonces volvemos a mirar y decir, no, nos hemos ido a la mierda. Volvemos a discutir. En una palabra, si pudiera hacer una síntesis, podría decir que un partido cabe en una tarjeta de visita. Un partido entra en una tarjeta de visita, sí. Yo trabajé mucho en proyectos de viviendas, muchísimos. En el estudio tantos concursos de vivienda, vivienda para empresas, vivienda para los planes FONAVI, viviendas para los planes TM, muchísimos. De esos algunos se construyeron, pocos, otros no. Uno de los más interesantes planes de vivienda que no fue un plan oficial son las viviendas que construimos para Aluar en Puerto Madryn.
No, si bien comenzaron con un esquema de viviendas que pudieran ser viviendas que admitieran un crédito oficial, fueron viviendas con un poco más dinero previsto. Quizá los planes de vivienda son muy estrictos con los costos, estos teníamos algo más para pensar. El tema más complicado surgió del conocimiento del lugar, un lugar en que los vientos son muy fuertes. Madryn no era, este proyecto es del año 72 aproximadamente, 70, 72. Madryn no era lo que es ahora, un lugar, la planta industrial ya existía, un lugar muy ventoso en la Patagonia, con las bardas. Sí, es difícil, esta foto muestra lo que es el lugar, es decir, las bardas y nada más. Un viento terrible, y uno de los temas originales en el planteo, uno de los temas básicos en el proyecto, era cómo hacer con estas 700 viviendas un ambiente apto para la vida cotidiana, digamos, no la vida del hombre en mayúsculas, sino la vida cotidiana de todos los días. Es decir, quizá tratar de evitar la locura del viento en algún lugar, tratar de que pudiera crecer algún árbol. En este lugar es difícil la aparición de los árboles, casi diríamos domesticar algo del lugar para hacerlo más vivible. La idea fue tomar calles entre los edificios que se fueran curvando, que se fueran cerrando para tratar de que el viento no las barriera. Y estas calles son las que dan acceso a la vivienda. El conjunto tiene una espalda de la cual se accede. Este es el lugar para la escuela y un centro comercial. Estas son las calles de acceso, y de aquí se entra al conjunto por debajo de unos puentes. Estas son perspectivas que se hicieron con el proyecto original. Aparece entonces la calle perimetral externa que da acceso, se accede a otras calles internas protegidas de la vivienda, con vivienda más baja y la vivienda atrás más alta, siempre tratando de buscar un lugar más habitable. Todas peatonales, sí, todas peatonales. Estábamos con algo de la influencia del urbanismo a la inglesa, acordate que en el año 72, pero igual, saltando la historia, es interesante el final del cuento. La última vez que estuve allí, hace aproximadamente 2 años, este lugar es un lugar donde juegan los chicos, donde se pasea, donde la gente camina y circula, y donde han crecido muchísimos árboles. ¿El partido lo indicó? Y el partido vino por un trazado de calles tratando de dividir estas 700 viviendas en unidades más chicas. Y estas unidades más chicas, todas con calles de circulación interna protegida. Bueno, yo creo que nosotros tenemos todo, evidentemente tenemos una base de que creemos en las mismas cosas, con los matices que podamos, de acercamiento a la arquitectura un poco diferentes que podamos tener. Digamos, Solsona entra más por la forma externa y yo entro más por el espacio interno, por ejemplo, pero finalmente uno confluye en un espacio y el otro confluye en una forma. Son como formas de entrar, pero ¿qué puedo decir? Yo tengo total respeto y cariño, y además me gustan mucho las cosas que haces. Y nosotros trabajamos en equipo, no quiere decir que estemos todo el día juntos y convivamos juntos y nada, sino que por ahí trabajar en equipo quiere decir tener ideas, confrontarlas con el otro, aceptar las críticas y revisar las cosas y volver a empezar. Es decir, creo que tenemos un trabajo muy honesto entre nosotros, aunque no necesariamente a veces hacemos cosas de a dos, a veces hacemos cosas de a uno, pero siempre sabemos que estamos haciendo todos, a nivel de arquitectura, o sea, del nivel básico, ¿no? Después, a nivel de conducción de la obra, etcétera, cada uno es responsable de su obra. ¿Dónde hay mayor competencia profesional bien entendida con el resto del equipo, no? Yo creo que en la etapa de fachadas. ¿Ah, sí? Sí.
La resolución de las fachadas. ¿Por qué? ¿Por qué justo en la fachada? No sé, ¿es por lo Porque aparente? por ahí, no, porque por ahí tenemos a veces distintos enfoques. Pero qué casual que sea justo en la fachada, que es lo más visible de un proyecto. Sí. Yo lo que pensaba era fraccionarlo así, en tres partes, acá tener la zona de exposición y allá la zona de depósito. ¿Todo en plano? Todo plano. La curva baja para allá. Y sin aire acondicionado. Acá podríamos, sin aire acondicionado. Está cerrado el edificio, le haces una pared. Es eso ahí, le armamos este lugar y bueno, ahí le metís un... Este lugar tiene 35. ATC fue una obra dura. ATC fue una obra dura porque fue una obra, es dura la arquitectura de ATC y fue una obra dura porque también fue una obra con tiempos políticos muy marcados. Había que terminarla para que empezara en una fecha fija por el Mundial de Fútbol. También fue una obra con mucha histeria, con mucha crisis. No fue menos dura que el Banco Municipal. Por otro lado, yo te diría que nuestras mejores obras son las obras en donde hemos sido más apretados por las circunstancias, ¿no? No sé, podría ser un chiste gallego, cuando menos hemos podido pensar y dar vueltas y recocinar las ideas, han salido mejores las obras, estas obras espontáneas, y que en general han sido obras con mucha fuerza, con mucho compromiso. ¿Se puede tener tanta visión, digamos, filosófica de una obra de arquitectura cuando los condicionantes del programa son tan estrictos como en el caso de ATC, donde la función es muy fuerte? Sí, por supuesto. Yo creo que al revés, yo creo que cuanto más difícil es más lindo y más interesante el desafío. El programa, un programa de un canal de televisión, que parte de un esquema funcional, que es esta planta, que se traduce en esta planta, con los servicios, la zona de producción y la zona de oficinas, que en sí mismo es un esquema funcional y nada más que un esquema funcional, pasa a ser un edificio cuando se produce este corte. O sea, pasa a ser un partido arquitectónico cuando a esa planta le corresponde este corte, donde realmente se acomodan las alturas con el corte y se produce una recuperación del suelo en esta plaza superior, que es continuación del parque. Bueno, el partido es este. O sea, esta continuidad. Dentro de digamos, se alberga un tema funcional de circulaciones, que tiene que ver con grandes espacios, este espacio que emerge porque su tamaño no le da, o sea, las oficinas, la zona de área de trabajo, talleres de utilería, etcétera, sala de máquinas, o sea, los lugares más grandes, y los volúmenes de los estudios que exceden. Entonces los volúmenes en la perspectiva quedan como cajas dentro del plano de trabajo. Es un partido, digamos, uno lo puede expresar con muy pocos elementos. ¿Es un partido en corte? Es un partido en corte, pero que responde a una planta así. Una planta de calles con áreas servidas por áreas de trabajo y áreas de público, llamemos así. En realidad son todas áreas de trabajo, áreas de determinados trabajadores, digamos, que son los que tienen que ver más con la parte oficinas, y acá, digamos, más con la parte de elaboración de los decorados, etcétera, que están de este lado. ¿Y la conexión entre partes? Y la conexión entre partes es una trama con calles en un sentido y en el otro. Pero este es un esquema funcional. Se hace arquitectura, digamos, cuando toma esta relación fuerte con el entorno a través del corte. Es decir, hay un doble juego todo el tiempo de un edificio que parece hundido, pero cuando uno está dentro se da cuenta que está lleno de luz. Es decir, ATC es luminoso, aunque uno pudiera creer desde afuera que no es luminoso. Porque el agua se mete por la luz se mete por el borde del lago, la luz se mete en los bordes de los edificios, etc. ATC realmente tiene que ver con una búsqueda arquitectónica de los edificios trabajados con el suelo y con la tierra, con la recuperación del suelo, etcétera, como la Casa de Ox, ATC. Ahora estamos haciendo ahí con Antonini y Johnny Semborain en 9 de julio y Libertador, un estacionamiento parquizado debajo de la autopista. Es decir, es
y con el edificio de la fábrica de FATE. Es decir, creo que es todo como un pensamiento del edificio parque, hasta dónde es parque, hasta dónde es edificio. Es decir, es un tema realmente, una arquitectura fuertemente paisajística. Hablando de obras grandes, yo le trajera la ampliación de una casita de 70 metros. ¿Usted la haría Sí, hoy? sí, me parece un lindo tema. ¿De favor? Sí, no, sí, no sé si de favor o no la haría. Creo, por otro lado, que cuando yo hago arquitectura, cuando hacemos arquitectura, de alguna manera intentamos hacer un aporte cultural. No como sonando como una cuestión intelectual, sino como que agregamos algo al paisaje cultural de la ciudad, algo creativo o polémico o lugar o punto de discusión. A mí siempre me cayó bien que al rulero le pusieran rulero al revés de a otras personas. Mi madre, por ejemplo, dice, ¿cómo le llaman el rulero a ese edificio? No, me parece muy lindo que le llamen el rulero, se incorpora. ¿Su madre opina sobre sus obras? Mi madre sí opina. Mi madre tiene 90 años. No solamente opina sobre mis obras, sino que cada tanto me llama y me dice que no salgo en los diarios lo suficiente y que estoy sin trabajo y me hace pasar información. Por el motivo que sea, ¿frente a cuál de las obras usted parada, mirándola, la obra le penetra más en el corazón? De todas. De todas. No te podría decir solamente una. No te podría decir una. Todas tienen una historia, un desarrollo, un pedazo. Las obras tienen mucho más que los chicos, mucho más de 9 meses. Estaba pensando Entonces, en eso. ¿No será que usted no quiere decir a quién quiere más, como si yo le hubiera preguntado a cuál de sus hijos quiere más? Exactamente. Todos tienen un momento, una personalidad, un encanto, y se pusieron muchas cosas de uno, muchos días, muchos esfuerzos, muchos trabajos, y creo que cada una de las obras es obra de uno y obra de toda la gente que interviene. Este es uno de los edificios en que trabajé desde los primeros croquis hasta la entrega final del edificio, hasta los reclamos. Sí. FATE quería hacer un edificio de oficinas en su planta, en un lugar que tenía en la entrada del edificio y donde tenía lo que consideraba más preciado, un parque. Tímidamente, ante el problema, decidimos hundirlas mitad el edificio, hacer unos movimientos de niveles y resolver un edificio semihundido. Y en una reunión con el dueño de FATE, el empresario Madanes, en esta conversación dijo, ¿y por qué no lo hundimos todo? Y nosotros, que estábamos tímidamente hundiendo, por supuesto hundámonos todo. Y hundimos este edificio, que tiene un programa complejo, porque aquí iban una serie de oficinas que necesitaban. Este edificio, el planteo del edificio hundido nos solucionaba el tema del parque. Construíamos el edificio y manteníamos el parque. Y después vinieron todos los problemas anexos, los problemas de acceso, los problemas de conexión de este nuevo edificio con los edificios existentes, la solución de los problemas constructivos en sí que planteaba, la forma de iluminar estas oficinas. Fueron iluminadas con algún patio inglés en la parte de las oficinas o con patios centrales hundidos. Y alrededor de estos patios centrales están hay un tercio del edificio destinado a oficinas. Este es el patio central de las oficinas propiamente dicha. Hay otro patio central que toma mitad para los vestuarios y mitad para el comedor, y otro patio que toma iluminación para la parte de cocina y comedor.
Esta es el patio de las oficinas, con una especie de trompa que ilumina las oficinas. Se accede a este edificio desde arriba, bajado por escalera, o también por el túnel. Los obreros entran por un túnel donde se hace el control de entrada y de este túnel van directamente a la fábrica. Ahí, a ver. Estos son los túneles de unión. Hay 3 de estos lugares de unión, que son escaleras, que unen el edificio hundido con la fábrica existente. Es decir, resuelto los temas básicos, fundamentales, funcionales y constructivos, apareció un tema de diseño de los elementos entre los elementos nuevos y los elementos viejos. Pero es un edificio nuevamente con una síntesis de idea y una síntesis en la resolución de los elementos, es decir, se termina la idea y el edificio con pocos elementos que se desarrollan exhaustivamente. Y termina con un parque al cual le aparecen una serie de objetos más extraños y barandas que lo van cerrando. Y que en última instancia terminan enriqueciendo el parque. Viendo esto, daría la impresión de que hay como un cierto concepto de escultura, o sea, el objeto puesto en el parque. Ah, sí, una serie de elementos que son, podríamos decir, escultóricos, sí. No sé, además, si lo estricto que son la mayoría de los presupuestos que tienen las obras nos obligan a esta síntesis de ideas, que puede ser que sea buena, pero a veces nos constriñen en un tratamiento más detallado de algunos elementos, ¿no? O más escultóricos, o hay detalles que no se terminan de armar definitivamente como nos gustaría, porque hay temas de mano de obra más cara, materiales un poco más caros, pero... Una definición del resto de los integrantes del equipo. Sí. O sea, defínalo, por ejemplo, a Solsona. ¿Cómo es? Es difícil. Y Solsona sigue siendo mi profesor, por ejemplo. Todavía fue mi ayudante, digamos, hay como una tradición de eso, no sé, no puedo decir, yo los quiero mucho a todos, ¿no? Hay como una cosa muy afectiva. Es muy difícil ya, digamos, separar los afectos. Cuco es brillante y poco paciente. Totalmente irracional, mucha sensibilidad y muy impulsivo en todas sus decisiones. Desinteresado totalmente. Todavía no sé si comentó, pero a veces él dice, todavía me llama la atención que me paguen por hacer lo que me gusta. Yo soy un arquitecto. No, creo que la vez pasada te comentaba, no he conseguido todavía que me interese nada más que la arquitectura. El tema suena un poco elemental, si querés, pero... Javier, tal vez el que más me cuesta definir. Javier es muy, siempre muy metedor, no lo para nadie, va adelante con todos los temas, pone en marcha montones de ideas, no puede sobrepasar cualquier obstáculo. ¿Y esto cambia mucho con la edad de un arquitecto? ¿Las ganas? Yo creo que hay... No sé, uno sabe más y sabe menos, no sé. No. Yo creo que no. ¿No por el deseo eterno de la juventud o no porque...? No porque... No, digamos... Yo me siento con ganas de arriesgar. Creo que nosotros nos sentimos con las mismas ganas de arriesgar esa cuota como de llevar las ideas hasta el límite de lo posible. Si nuestro estudio... Nosotros nos fijamos siempre de poder construir nuestras ideas, no de hacer ideas en lo irrealizable, en el borde de lo irrealizable, sino que buscamos las ideas
las ideas en el límite, pero bajándolas si hay que bajarlas, o reconstruyéndolas si hay que reconstruirlas para hacerlas posibles. Javier es un creativo, es el de los dibujitos peludos, como nosotros decimos acá, son los dibujitos peludos donde están todas sus ideas. Quizás lo que rescato de Javier es que sigue teniendo como el goce del proyecto, que por momentos lo pierde, pero tiene un cierto goce juguetón en el proyecto. Flora es una persona de tablero, también a mí me parece de alto nivel en términos de proyecto, ¿no? de su ideología, de sus pensamientos, pero de tablero. Le gusta hacer un trabajo, llevarlo a sus últimas consecuencias, lo sigue, es meticulosa. Que es muy persistente con sus ideas. A veces consigue lograr una abstracción de los temas generales del estudio cuando se obsesiona con sus ideas, que creo que es positivo. No sé, Fina y mi mujer tienen como cualidades a veces por ahí diferentes a Juju y yo, tienen mucho más metódicas, más por ahí como más duras, más intransigentes y en el buen sentido. Bueno, yo creo que Fina es uno de los factores que este estudio se mantenga organizado como estructura profesional durante tanto tiempo. Fina es como, creo que un punto de referencia para todos. Cada uno que necesita un consejo, una aclaración, aclarar determinadas cosas, ideas, recurre a Fina. Obsesiva, trabajadora. Creo que de las profesionales que yo conozco es una de los profesionales con mayor capacidad de resolver un problema arquitectónico en términos de su funcionalidad en el menor tiempo posible. Es una persona muy diestra. No es una tarea fácil, es una tarea en que el trabajo, es decir, un arquitecto es feliz no solo cuando hace dibujos y hace sus ideas, es feliz cuando hace sus obras. Es decir, creo que el goce de la obra existe, por lo menos yo lo tengo. Creo que el tema de ver una obra terminada, una obra que iniciaste y la desarrollaste hasta el final, es realmente un placer.